Hola, mi nombre es José Hurtado y quiero hoy compartir el Salmo 1 contigo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es interesante ver este salmo, porque solo tiene 6 versos, y está dividido en 2 partes, puedo yo ver. La primera parte que habla del hombre que es justo, que hace lo correcto, del hombre que sigue las cosas de Dios. Y el otro es que el hombre que está apartado de Dios, de la persona que está alejada de las cosas de Dios. El verso 1, cuando se dice bienaventurado, otras versiones dicen bendito el hombre. ¿No? Y al referirme al hombre, no solo voy a decir el varón, sino también la mujer. Bendito el varón, bendita la mujer que no anduvo en consejo de malos. Entonces, esa ya comienza con una promesa de Dios, que vas a tener bendición cuando tú no estás en consejo de malos, cuando tú no estás siguiendo los consejos de personas que hacen maldades, ¿no? Y eso refleja el carácter del individuo. Ni estuvo en camino de pecadores, continúa el mismo verso, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona anda haciendo las cosas malas en caminos, podríamos decirles que no son los correctos, está entrando a un lugar de perdición. O sea, no está yendo por buen camino. Va a terminar mal. ¿No? Y cuando se refiere a ni aquel que se siente en silla de escarnecedores, quiere decir como aquel que está ahí sentado viendo y burlándose. Otras versiones dicen en aquellos que hacen maldades, que hacen perversidades. El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando se refiere aquí a la ley de Jehová, está hablando en la Biblia, al Antiguo Testamento, a los 5 primeros libros, el Pentateuco. Cuando este salmo ha sido escrito, no tenían toda la Biblia como nosotros hoy en día tenemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero a lo que se estaba refiriendo era a lo que Dios había hablado en el principio, desde Génesis, los primeros 5 libros a través de Moisés. Y dice, bienaventurado, bendito es aquel que medita en la ley de Jehová, que medita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios día y noche. Eso es una cosa continua. Es algo de estar, diremos, pensando en todas las promesas que se encuentran en la Biblia, en todas las bondades que Dios dice que hace para aquellos que le siguen, para aquellos que le obedecen, para aquellos que le conocen. Entonces, aquí está dándote la opción de permanecer en esa ley y meditar en su palabra día y noche. Cada persona, cada individuo decide en qué va a meditar. ¿En qué tú estás meditando? ¿En qué meditas día y noche? ¿Estás meditando, te pregunto, tal vez en las noticias? ¿Estás meditando tal vez en lo que las redes sociales dicen? ¿En qué está tu pensamiento día y noche? ¿Te has puesto a pensar que cuando, digamos, hay una situación difícil, un problema que te anda dando vueltas en la cabeza de continuo, te puede tener, como dicen, sin paz? Te puede tener así sin tranquilidad muchas horas del día. Incluso puede quitar tu sueño.
Puedes no poder dormir en la noche por algún problema que te tiene pensando o que tienes tú ahí meditando en esa situación y en ese problema. ¿Eso es bueno? Creo que no. Pero si comparo esa meditación de las cosas, las noticias, los medios sociales, lo que ocurre con la economía, que hay una cosa o no hay otra cosa, que sucede esto o sucede aquello, eso me va a causar más estrés y me va a quitar la paz. Pero ¿qué está diciendo este verso 2? Que es bendito aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. Entonces, si tú comparas tu meditación, ¿qué prefieres? ¿Prefieres meditar en las cosas de las noticias, digamos, lo que ocurre? ¿O prefieres estar pensando en las cosas de Dios? No estoy diciendo que tenemos que vivir como separados de la realidad, encerrados en una burbuja, no. Lo que quiero decir es que Dios bendice a aquel que medita en sus cosas, en su palabra. Su palabra te trae paz, su palabra te trae consuelo, su palabra te permite descansar, reposar, tener fuerzas, tener gozo, tener alegría, porque esas son sus promesas. Pero cuando tú estás meditando en otras cosas, te va a traer el resultado de lo que estás meditando. Si estás meditando en las situaciones que vemos en todo el mundo, situación política, situación social y todo eso, estrés es lo que vas a tener. Pero si descansas en la palabra y confías en lo que Dios dice en su palabra, vas a tener paz. El verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínate eso. Aquel que está en los caminos de Dios y está esperando y creyendo en Dios, es como ese árbol plantado. Cuando un árbol está bien plantado junto a las aguas, quiere decir que es un árbol fuerte, que es un árbol que si vienen vientos, si vienen tormentas, si viene cualquier cosa, no se va a caer, no va a ser volteado. Para que un árbol sea firme, tiene que tener raíces profundas, porque si las raíces son superficiales, al primer viento se va a voltear, se va a caer. Pero aquel que está plantado junto a las aguas, todavía dice, va a traer mucho fruto. Entonces, el meditar en la palabra de Dios, el conocer su palabra, es como plantar tu vida y enraizarla en las cosas del Señor. Y si tú tienes tu vida enraizada en Dios, metida la palabra en tu corazón, en tu mente, y tú estás meditando día y noche en ella, y estás viendo a Dios y su palabra y sus promesas antes que a cualquier situación, tu vida es como ese árbol. Lo compara así, firme, que no va a tambalear, que no va a ser tumbada por cualquier viento o cualquier situación o cualquier tempestad. Y lo lindo que dice es que va a dar mucho fruto. ¿Para quién da fruto? Cuando vemos un árbol de frutos, no da para el mismo árbol. Los frutos no son para el mismo. Los frutos que da, por decir, un manzano, es para las otras personas o para incluso los animales en la naturaleza que se benefician de ese fruto. Entonces, cuando tu vida, si ponemos así comparada, está enraizada en Dios, vas a dar fruto. En cualquier circunstancia, en cualquier situación difícil, tú vas a tener paz, tú vas a tener gozo, tú vas a tener confianza y vas a saber que Dios va a traer la salida. Entonces nada te va a turbar, nada te va a hacer cambiar, nada te va a hacer caer. Y muchos van a verte y van a decir, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Por qué estás tan tranquilo en esta situación tan difícil? ¿O por qué estás confiando en esto cuando no vemos salida? Ahí tú puedes decir, porque Dios es quien da sustento, Dios es quien es paz, Dios es quien es gozo. Él es. La segunda parte de este salmo, del verso 4 al 6, habla del opuesto de sí hace un momento.
de la persona que es mala. Los impíos, dice otra versión. No así los malos que son como el tamo, también la paja, la hoja seca, que arrebata el viento. En la antigüedad y en algunos lugares todavía se hace que cuando están separando el trigo de las hojas secas, de las pajas y todo, echan hacia arriba lo que llamamos el venteo. Levantan y tiran las cosas. ¿Para qué? Para que el viento haga volar esa basura, lo que no sirve. Esa paja seca, esas hojas secas, la basura, como digo. Entonces, a eso está comparando el salmista, a la persona que hace mal, o aquel que es pecador o que es impío. A esas pajas, que cuando son venteadas, son llevadas por el viento. Por tanto, verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿A qué está refiriéndose? Yo entiendo en esta parte que los que hacen maldad no van a poder ponerse siquiera de pie el día del juicio. Y eso está hablando del juicio final, porque va a haber un juicio final para todos. Para todos en esta tierra, en lo porvenir, va a haber un juicio final, el juicio del Cordero, Jesucristo. Y ahí, aquel que ha hecho maldad no va a poder ni siquiera pararse. Tampoco va a entrar a la congregación de los justos, dices. Qué terrible. Qué terrible situación esa. Yo no quisiera que nadie, que ninguna persona se encuentre en esa posición, de que no va a poder entrar a las cosas que Dios tiene para los justos, que Dios tiene para los redimidos. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los perversos perecerá. Dios conoce el caminar de cada una de las personas. Dios ha puesto un plan para cada una de las personas. Y son de bendición, de bien, de prosperidad, de sanidad, de buenos frutos. Pero también ha puesto en cada una de las personas lo que se llama el libre albedrío. Lo que tú quieres, tu propia voluntad. Y al final de cuentas, depende de cada uno. No depende de un predicador, no depende de alguien que te diga las cosas, no depende de las noticias, no depende de nadie, depende de ti solamente. Si tú decides aceptar y reconocer a Dios y al Señor Jesús como el único Salvador. Porque ¿qué está separando en este salmo al bienaventurado o al hombre bendecido, a la mujer bendita, de aquel que es el perverso o el malo o el inicuo? ¿Qué separa ahí? Si pongo las palabras o al tiempo de hoy, es Jesucristo. ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué camino tú vas a andar? ¿Por el camino de la verdad y la vida? ¿O vas a andar por el camino de perdición, como habla este salmo? Por el camino de maldad. Por aquel que se sienta en la silla de escarnecedores, de burlones, de aquellos que hacen todo una broma, o se jactan de las cosas que hacen y que dicen y que tienen, que buscan el mal, que buscan su propio beneficio. Vida eterna o muerte eterna. Solo hay dos opciones. Y esto lo defines y lo decides tú. Porque Dios ha puesto en ti esa voluntad para que tú decidas. Nadie te va a poner nadie te va a apuntar algo, te va a poner en una situación en que diga, tienes que decidir esto ahora o nunca. No, tú lo decides. Entonces mi pregunta es, ¿dónde tú quieres estar? ¿Quieres estar en el lado de los justos, en el lado de los benditos,
en el lado de los bienaventurados? ¿O quieres estar en el lado de los que perecen, en los hacedores de maldad? Porque los hacedores de maldad van a tener su pago, así como también los hacedores de bien. Si reconoces a Jesús, que es el Hijo de Dios, que ha venido y ha muerto por los pecados, que ha muerto por tus pecados, y reconoces que ha resucitado, y declaras eso con tu boca, y recibes en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a estar en el lado bienaventurado. Mi deseo es que todos lo hagan, porque es la única opción que hay en esta vida. La vida eterna es para aquel que quiere tener. Es para aquel que quiere agarrar el fruto de salvación, el fruto de Dios mismo. Cuando tú aceptas, reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, estás entrando a la vida de bendición. Yo te animo, si no conoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, no lo has recibido todavía, que hagas esta oración conmigo. Tal vez has estado o has ido a la iglesia por un tiempo, pero de pronto te has apartado, te has alejado. También te animo a que hagas esta oración conmigo y pues retornes al redil, retornes al camino de justicia. Tal vez has estado afligido, has estado meditando en otras cosas que no son buenas, o has estado siendo guiado o llevado por sendas de maldad, de vicios, de destrucción. Es momento de que tú pongas un alto ahí y decidas volver, decidas aceptar a Jesús y su obra. Haz esta oración, te invito a que la hagas. Señor Jesús, gracias por tu obra, gracias porque tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo y ha muerto por mis pecados. Y en esa cruz has llevado todos mis pecados y tu muerte me ha dado salvación y vida. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que ha vencido a la muerte y has resucitado. Te reconozco como Señor y Salvador para mi vida. Y te pido que entres a mi corazón y me guíes y me enseñes y me des de tu justicia y de tu juicio, para ser hijo, para ser llamado hijo, para ser llamado bienaventurado y bendito, para andar en tus sendas, en las sendas de tu justicia. Amén. Si tú has hecho esa oración, te animo a que te contactes con los números de teléfono que se van a proveer al final del video, para que tengas una relación continua, para que crezcas más. Y ¿sabes qué es lo lindo? El tener una relación con Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, comienza con hablar con Él. Habla con Él cada día, así como hablas con una persona. Cuéntale sus cosas. Cuéntale lo que tienes. Cuéntale lo que estás pasando, que Él escucha. Y Él también te habla todo el tiempo. ¿Cómo dirás? A través de su palabra. Su palabra está escrita, la Biblia. Y ahí tú puedes encontrar todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Él quiere para ti. Y hacerte saber quién tú eres en Él. Porque cuando entras al camino de vida y salvación en Cristo, tú tienes una nueva vida, nueva criatura eres. Y lo más lindo es que tienes salvación y vida eterna. Ya no vas a ir a un camino de muerte, sino a un camino de vida.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, la senda angosta, la senda estrecha, es difícil, sí, pero con él tienes la victoria. El camino de perdición es ancho. No andes por el camino de perdición. Quiero animarte también a que estés aprendiendo, meditando y conociendo su palabra. Te animo a que leas todos los días la Biblia, una porción, y dile, Señor, háblame. Señor, muéstrame lo que tú tienes para mí hoy. Esa es la forma de crecer, esa es la forma de aprender. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Porque cuando tú recibes a diario y lees la palabra, meditas en su palabra, tu mente es transformada, tu corazón es transformado y tu vida cambia. Y los frutos son frutos buenos. El Espíritu Santo entra a tu corazón, te llena, te bendice, te guía y das de su fruto. ¿Sabes cuáles son los frutos que tienes en Dios a través del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Con cada uno de ellos, con cada una de las partes del fruto del Espíritu, puedes crecer y también bendecir a otros. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Medita en la palabra del Señor, medita en Él, deleítate en Él, y tu vida va a ser prosperada, como dice aquí, como dice su palabra. En todo lo que hagas, prosperarás. Dios está contigo. Él te ama y quiere tener una relación continua, profunda y de mucho tiempo, de eternidad. Dios te bendiga en este día. Y Dios llene tu corazón con su presencia, su amor, y su Espíritu Santo te guíe en todo paso que das. Que tus raíces estén bien arraigadas en Él, para que ninguna tormenta y ninguna tempestad te tumbe, ni quiera destruir. Dios te bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.